capellanes. Somos personas que nos entrenamos o que nos preparamos como capellanes para servir en la congregación y en la comunidad. No es nada más en la congregación. Nuestra capellanía o el ministerio de capellanía o nosotros como capellanes estamos afiliados a una asociación civil que se llama Vision Leadership Network. Vision Leadership Network. Y aunque ellos nos dieron la placa y la insignia o la identificación como capellanes, no éramos como no era el parte de la congregación el que la congregación nos hizo capellanes, pero en esta congregación ya vemos un grupo bastante numeroso que se formó un ministerio tal cual, ya es un ministerio de capellanes. Y pues el servicio que se ofrece aquí, ¿verdad? O sea, es la ventaja de esta congregación ante otras congregaciones o ante otras organizaciones que nosotros tenemos un equipo de capellanes. Pero, ¿qué es un capellán o para qué serviría tener capellanes aquí en la congregación? Déjame te cuento un poquito la historia del origen de los capellanes. Se le da el crédito a una persona, nombre Martín de Tours. Martín de Tours. Él es el que inspira a los capellanes de la siguiente manera, más o menos por allá del año 383, 380 y tantos, algo así. 338, perdón. Este hombre era un soldado romano, soldado del ejército romano. Ahí hay una imagen de él, un dibujo, obviamente, no creo que haya habido una foto buena de él. Esta persona era un comandante del ejército romano y fue asignado a una zona en Francia. ¿Okay? Recordemos que el Imperio Romano se extendió por gran parte de Europa y más allá de Europa. Y Francia era uno de los lugares que estaban bajo el control o el dominio del Imperio Romano. Esta persona, este señor Martín de Tours, estaba asignado a una zona en Francia y una noche hacía mucho frío. Imagínense, pues una noche cualquiera de invierno aquí o en cualquier otro lugar. Ahorita tenemos en la actualidad, pues tenemos chamarras y ropa con fibras que nos hacen aguantar más el frío afuera, etcétera, etcétera. Pero imagínense hace 2000 años que no se vestían más que con lo que sacaban de pieles o lo que podían procesar de hilo, que era un proceso muy rústico. Imagínense el frío que pudo haber hecho. No es que antes no llegara a 0 grados o no es que antes no bajara la temperatura a congelar, pero pues la gente se moría en la calle o en el monte porque pues, se moría de frío porque no tenían cómo cubrirse. ¿Okay? Esta persona, Martín de Tours, una noche se encuentra a un mendigo y él no tenía nada. El ejército romano se caracterizaba porque no tenían posesiones, ellos no traían como que el cambiecito para las cocas o algo por el estilo. O sea, andaban nada más con su espada, su armadura, su lanza. Lo que traían encima era lo que ellos portaban, no era lo que ellos tenían al momento. ¿Sí? Así que esta persona, como era un comandante, aparte de su armadura y de su caballo, porque él tenía un caballo por su rango, tenían una capa. Y esas capas eran, aparte del símbolo de autoridad o de rango, le servían para cubrirse más en situaciones como el clima adverso. Esta persona, un mendigo, se lo topa por ahí y se apiada Martín de Tours y su capa, se la quita, la corta por la mitad y le da una mitad a el mendigo. Y lo deja, o sea, no se queda a platicar con él ni nada, le da la capa, lo cubre y listo. Esa misma noche tiene un sueño que más que un sueño, yo creo que fue una revelación. El impacto de lo que vio en su sueño, yo creo que fue una revelación divina, porque él se imaginó en su sueño, vio que a quien estaba dándole la capa fue a Jesús. Estoy hablando de que habían pasado ya 338 años, no coincidieron en el mismo punto en la historia donde estuviera vivo Jesucristo y ya estuviera vivo este señor Martín de Tours. Y era romano, así que él no había crecido con la enseñanza de los judíos.
¿ok? A pesar de que Roma estaba controlando o gobernando el pueblo judío, no todos los romanos aceptaron de entrada el cambio nuevo en la iglesia, por así decirlo. O sea, no todos se hicieron cristianos al día siguiente que llegó Pedro a Roma o Pablo a Roma a compartir palabra, ¿sí? O sea, no fue instantáneo. Así que esta persona, si tuvo esa revelación, o si tuvo ese sueño donde él sintió, o él imaginó, él soñó, que estaba entregándoselo a Jesús, ya implica mucho que él tuvo que haber recibido ese sueño, no de él, sino de alguien de arriba. Una revelación divina. ¿Ok? Este sueño lo impacta tanto que busca la manera de que le enseñen de Cristo. Él da su testimonio y a partir de ahí, o a partir de su testimonio, de lo que había hecho y lo que había soñado, y cómo le impactó a él, mucha gente del pueblo romano y del pueblo galo, que era la zona de Francia, se hizo al cristianismo. Qué padre, ¿no? Por un sueño así. Y dices, qué chido. Y luego, ¿qué tiene que ver con los capellanes? El puro hecho nada más está muy chistoso porque no tiene nada que ver la historia con los capellanes. ¿Sabes por qué se llaman capellanes? Por la capa. Porque en francés era capella, pequeña capa, o la mitad de la capa. Y en una hispanización o castellanización, capella es capilla, capita. ¿Ok? Y luego las iglesias o las religiones tomaron el nombre de capilla a el lugar donde se guardaban reliquias. Y la capa de este señor fue una reliquia. Se consideró una reliquia que tenía poder, etcétera, etcétera, lo que quieras, pero era una reliquia, se consideró una reliquia. Y había gente en estas capillas o en estos pequeños edificios donde, aparte de la capa de San Martín de Tours, pues se canonizó después, de San Martín de Tours, y de otras cosas que llamaban ellos reliquias sagradas, había gente que estaba cuidándolas. Ese era su chamba, cuidar esas reliquias. Y no siempre se les pagaba. Vivían de lo que recolectaba la iglesia o la capilla, el edificio, para sobrevivir o subsistir, pero no había un pago, tal cual. Y de ahí viene el nombre de capilla. Y los capellanes eran las personas que cuidaban el lugar o la capilla donde estaba la capa. ¿Sabes por qué? Bueno, más bien te cuento por qué. A lo mejor sí sabes y si no, vamos a compartirlo juntos. Se les llama capellanes a estas personas porque entendieron que Martín de Tours hizo un servicio a alguien. Él tuvo compasión y sirvió a alguien que necesitaba en ese momento. Esos capellanes, el origen de los capellanes fue ese, que buscaban servir, ver dónde había necesidad y servían. Cuidaban las reliquias, sí, pero ellos buscaban, se les mandaba, más bien, o sea, ve y busca. No era una cosa de estar adentro, ¿sí? El capellán no estaba nada más en el cuartito ese o en el edificio esperando algo. Servían en el cuarto ese o en el edificio, en la iglesita o capilla, como quieras llamarle. Pero ellos salían, ellos buscaban, ellos atendían a los necesitados, servían. ¿Ok? Ese es el origen de los capellanes. Déjame te cuento o te digo una definición, ¿sí? De capellán. Según Wikipedia, un capellán es un miembro del clero que sirve en una institución particular a un grupo de fieles que no están organizados ordinariamente en una parroquia, misión o iglesia. Pueden estar o no asignados a una capilla privada, que era lo del edificio ese, en instalaciones laicas como colegios, unidades militares, capellán castrense, barcos, prisiones, hospitales, universidades, departamento de policía, si le podría seguir, pero ya entendieron la idea. En cualquier lugar puede servir un capellán, ¿ok? Pero ahí viene una parte que no lo dice tal cual, pero si lo leemos entre líneas, que sirve, servicio, es una persona que
que entiende la situación de que alguien más necesita algo y les sirve. ¿Sí? Déjame te leo un versículo, acompáñame, no te voy a leer muchos, pero acompáñame en Mateo, y deja tu Biblia ahí abierta en el libro de Mateo. Acompáñame en Mateo 25, del 35 al 40. Esta es la revelación. Yo creo que este es el versículo que puede dar argumento, que me puede servir de argumento para decirte, fue una revelación divina. Y tal vez Martín de Tours nunca escuchó este versículo en su vida, porque ellos no lo tenían como una Biblia. Al año 300 todavía no estaba organizada la Biblia como tal. Así que puede ser que lo haya leído o que alguien se lo haya contado este versículo, puede que no, pero este es mi argumento para decirte, esto tuvo que haber sido una revelación divina, y él lo entendió de esta manera. En Mateo 25, 35, empezamos ahí, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Continuamos, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y entonces la gente que estaba alrededor de Jesús o del Señor dijo, Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Y cuándo estuviste desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y en el 40 dice Jesús, textualmente dice, respondiendo el rey, pero era Jesucristo el que estaba hablando. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Fue justamente lo que hizo Martín de Tours. Él sirvió a alguien y Dios se lo reveló así. Se lo hiciste a él, pero me lo hiciste a mí. Gracias. Y eso es lo que trae el servicio. Cuando servimos a Dios, el venir aquí a la congregación y empezar a hacer el aseo, yo creo que en el ministerio donde casi todos empezamos, empezar a hacer el aseo aquí, no es que lo limpiemos para que venga el Señor que se va a sentar en la silla, es para que sea un lugar agradable para la gente, porque estamos representando un lugar donde está la presencia de nuestro Señor. Es el servicio a Dios, no al edificio, ¿sí? Y como lo hacemos a los más pequeños, que somos todos nosotros, se lo estamos haciendo a nuestro Señor, y nuestro Señor ya después pues te recompensa. Pero el servicio es eso, y estas personas, los capellanes, tienen se nos entrena, en esta vez sí puedo hablar en personal. Se nos enseña y se nos entrena a que lo que hacemos cuando te ordenas capellán es eso, es cambiar tu visión, tener una mentalidad de servicio, porque cuando servimos no le estamos sirviendo al hombre, le estamos sirviendo a Dios, porque todas las criaturas del mundo son criaturas de Dios. Y que si yo le sirvo a alguien que no es mi hermano o que no es un hermano de la congregación, yo le estoy sirviendo como quiera a Dios, porque Dios hizo a esa persona, quien sea, aunque sea el señor que me chocó en la calle, aunque sea la persona que me está haciendo trance en el súper, aunque sea el señor que me está viendo feo en el banco, esa persona también fue creación de Dios. Y si no lo vemos con los ojos de servirle, aunque sea quien sea y sea como sea, entonces no hemos tenido ese contacto con Dios. Ahora, déjame te cuento esto, para llegar a ese punto tenemos que haber tenido o experimentado un contacto o un encuentro con el Señor Jesús. De los que han ido al llamado, no levanten tu mano o no levanten su mano, pero a mí me enseñaron eso. En el llamado, yo te lo cuento así, no te spoilereo nada, pero te lo cuento así. Yo entendí en el llamado eso, que para tener acceso a todas las cosas que la Biblia dice que podemos tener y que hay beneficios y que hay promesas, necesitas tener un encuentro con Jesús primero. Porque si no tienes un encuentro, es como cuando tienes una cita ciegas. A lo mejor vas nervioso o qué sé yo, pero no conoces a la persona. Y pues mientras tanto vas así como que, pues, hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿No? Pero luego conoces a esa persona, o te desenamora o te desencanta, o te enamora y te quedas ahí, ¿sí? Es lo mismo en la relación con Jesús. Hasta que no tenemos realmente un encuentro con Él, decimos, ¿sabes qué? Yo le sirvo o le voy a servir.
Y los capellanes tenían eso. Déjame te leo otra definición de capellán. Un capellán es un hombre o una mujer sensitiva que encuentra significado mostrando a otros seres humanos en crisis. Ministrando a otros seres humanos en crisis. Es un profesional con destrezas en el arte de la intervención en crisis y congoja o sufrimiento, que escucha, que da consejería pastoral y apoyo moral. A pesar de que es responsable y fiel de su fe, respeta otras perspectivas de fe y busca apoyar personas de todas las denominaciones. Es lo que te decía ahorita. No importa si es un musulmán en problemas, tú sirves, porque incluso ese musulmán fue creado por Dios. Es una creación de Dios. Ahora, si hay una diferencia entre creación de Dios e hijo de Dios, si hay mucha diferencia. Los hijos de Dios somos los que aceptamos a su Hijo Jesucristo y Él nos recibe como sus hijos. Y las criaturas son los que Él creó y dijo, tienes la oportunidad de venir a mí. Y a lo mejor tu servicio a esa persona lo hace que cambie y que conozca y que acepte a Cristo. Y que se vaya a la denominación que quiere y que no venga a esta congregación si no quiere, pero que acepte a Cristo. Y el ejemplo lo vemos en Martín de Tours. Él nada más hizo lo de darle la capa. No le pidió que hicieran una oración juntos ni nada. Él nada más le dio la capa, lo cubrió y se fue. Sabes, yo no sé si esta persona, seguramente esta persona, este mendigo, no era un romano. Seguramente era una persona de Francia, era un galo. Porque para estar ahí en Francia, si eras romano, pues tenías que estar en el ejército, o haber sido embajador, o ser mandado por el gobierno. Y el gobierno no los iba a dejar en situación de estar de mendigos. Así que era una persona del pueblo donde estaba. Y Martín de Tours lo sirvió. Le dio la capa, a pesar de que era una persona que estaba en menor rango que él, porque estaban dominados. Así que era un súbdito o un siervo, ¿sí? Y él como quiera tuvo compasión y le dio un servicio. Y es lo mismo que tenemos que ver nosotros. No importa a quién estemos sirviendo, mientras sirvamos. Ahora, aquí en la congregación, si te lo cuento de esta manera, podemos servir a Dios. Y hay muchas maneras de servir a Dios. Y hay que empezar a veces tal vez por lo más chiquito. No importa si es lo más chiquito, pero el punto es dar el paso y empezar a servir. No le quiero pisar el callo a nadie. Y no te sientas aludido si a lo mejor te sientes identificado por esto. Pero es bien cómodo llegar. Yo lo hacía antes, hace muchos años. Yo llegaba a la congregación también y me sentaba. Y escuchaba la predicación y se terminaba y listo y me iba a mi casa. No preguntaba qué hacía falta. Pero pues yo no veía que hiciera falta nada. Pues yo llegaba y había sillas y cuando llegaba estaba limpio. Y pues llegaba gente y había gente que tocaba la música y había gente en la sala, en el área de controles. O sea, no hacía falta nada. Yo no sabía que había esa necesidad de servir, ¿sí? Pero tienes luego el encuentro, o tuve yo mi encuentro con el Señor, con Jesús, y dije, caray, necesito involucrarme más. Y fue cuando a mí me nació el servir. Ya después, a los años, se dio la oportunidad de hacernos capellanes en esta congregación, y qué bueno. Pero ya la mentalidad nos cambió, ya no nada más es servir en general, o ya no nada más es servir en tu congregación, ya es vete afuera, sirve afuera. Los capellanes tienen eso, no se quedan en una congregación, no se quedan en una iglesia, salen y sirven a quien necesita. Y en esta congregación date cuenta que tenemos un equipo de capellanes que si tú tienes una necesidad o alguien que tú conozcas tiene una necesidad, podemos ayudar. No vamos a arreglarles el problema, pero podemos ayudarles a pasar una situación inconveniente o desagradable. Y tal vez, ¿por qué no? Sí podríamos tener la solución al problema que tenga. Si es una persona, no sé, yo soy despachador de camiones, a lo mejor esa persona tiene un problema enorme en una situación donde no tiene cómo moverse y le decimos, sabes que yo te consigo el movimiento, vámonos, tenemos contactos, etcétera, etcétera. ¿Me explico? O sea, no es que vayamos a solucionar todos los problemas, pero podemos ayudar a alguien. Y aunque no seas capellán, puedes servir a alguien. El chiste es dar, o el objetivo es dar el primer paso a servir. ¿Ok? Ahora, fíjate, te voy a leer algo que viene de la página del Army, del US Army. Los capellanes dan servicio en casi todas las unidades del Army, desde infantería, inteligencia, hasta en los hospitales y ministerios comunitarios.
De forma clara y simple, un capellán es una persona que en tiempos de angustia sirve y ayuda a otras personas. Pero lo interesante o lo que me llamó la atención es esto. El mismo gobierno, o sea, una institución como el Army, que son todos rudos, todos fuertes y cualquiera diría, son soldados, traen armas, matan. No. Al contrario, ellos, justamente los capellanes del ejército no portan arma, no son oficiales activos. Son miembros registrados en el ejército, sí portan un uniforme, llevan entrenamiento básico, pero no portan un arma tal cual. Y están en lo mismo. Capellanes dan servicio, los capellanes del ejército. Así que un capellán básicamente, ¿qué es? Es una persona que sirve, que da servicio. ¿Qué servicio das? El que puedas. Y a veces se ven bien chiquitos los servicios, pero cualquier servicio es bien recibido. ¿Por qué servimos? ¿O cuál es el objetivo de servir? Te lo pongo así, yo lo escribí de esta manera porque creo que así me lo planteó la idea del Señor. Dice, y te lo pongo, esto haz de cuenta que te lo estoy diciendo sin leerlo. Principalmente le servimos por agradecimiento a nuestro Señor. Ya sea que hayamos visto un milagro o que hayamos sido medio para ver el milagro o que lo hayamos recibido. Porque yo puedo ver un milagro y decir, está raro. Pero pues, ya cuando te toca a ti el milagro que tú dices, caray, sí, no, sí lo recibí y me pasó esto, ya no tienes manera de decir, sabes que Dios no existe. Y yo te lo digo así, a mí me pasó. Llegué tal vez incrédulo y decía, esto es de magia, etcétera, etcétera, hasta que me pasó un milagro. Desde entonces no dudo ni un minuto que Dios es grande, fiel y poderoso. Amén. Entonces, ¿por qué le servimos? Por agradecimiento. Servimos por agradecimiento. Porque en el momento en el que ves el milagro o porque comprendemos el costo de lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, hasta ese momento, hasta que tenemos ese choque con Él, ese encuentro, entendemos que esa persona realmente hizo sacrificios. A lo mejor no se acuerdan todos ustedes, pero de chiquitos no preguntaban como si había comida en el refrigerador. Nomás le empaquetábamos y unos le empaquetamos más. ¿Y por qué se ríe, suegra? Pero no preguntábamos, nada más extendíamos, ¿no? Véngase. No sabemos los sacrificios que estaban haciendo nuestros papás por amor. Yo no sé en mi casa cómo fue. Tú sabrás en la tuya. Pero no preguntábamos, ¿no? Es lo mismo con el sacrificio de Jesucristo. Cuando no conocemos, cuando andamos en el mundo así nada más de sí, amén, y alabaré, pero no entendemos realmente el impacto de lo que tuvo que hacer una persona para que tú tuvieras salvación o para que yo la tenga. Hasta que no entendemos eso, no lo vemos, tal vez no físicamente así, las imágenes que ponen de un Jesús todo ensangrentado. No es lo impactante de la imagen, sino el sacrificio que hizo. Una persona dio la vida por ti y por mí. Y la dio por ti y por mí también. Pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque pues, es más rápido la vida ahorita, ¿no? A lo mejor hace 2000 años la gente, llegaba un mensaje y la gente, wow, se impactaba. Y ahorita, dale al scrolléale rápido en la pantalla, ¿no? Para ver el siguiente reel del Facebook. Órale, y estás. Ya una imagen, ya una noticia, ya algo así no te impacta tanto, no nos impacta tanto. Nos hemos insensibilizado. Pero hasta que vemos eso, hasta que entendemos lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesús y por qué murió, es que empezamos a decir, ¿qué sigue? O no me puedo quedar así nada más de brazos cruzados. ¿Qué puedo hacer para involucrarme más en el reino del Señor? ¿Sí? A Dios le servimos por amor y nada más, porque no hay un pago. Y yo en algún momento me preguntaba, ¿y cuánto pagan? O sea, una congregación o la iglesia, pero en aquel entonces todavía la iglesia. ¿Y la iglesia cuánto paga a los que hacen el aseo? Y luego me di cuenta que no pagaba nada. Recorcholis. Pero, pues como que ya lo hacía, ya estaba bien encarrilado, o sea. Pero entendí eso, o sea, sirves por amor. Sirves por amor, te quedas con esa persona, te quedas con
con esa unidad, con eso, el que te sirve, el que te da, el que es bueno contigo, con ese te quedas. ¿Sí? Es lo mismo aquí, te quedas a servir a Dios por amor. El amor y el servicio van siempre de la mano. Y te voy a pedir que ahí mismo donde estábamos en Mateo, nada más regrésate un poquito. Vete a Mateo 12:18. Dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, en él pondré mi espíritu. Y tal vez en yo estoy leyendo una versión Reina Valera, tal vez en la tuya diga, pondré mi espíritu sobre él. Ese es nuestro pago cuando servimos. Tener acceso a lo que Dios te da como promesa. No es cambalache. No es yo te doy, Señor, y tú qué me vas a dar. No es así. Pero Dios te dice, mira, Él es mi hijo y lo amo y me es un siervo fiel. Sobre Él voy a poner mi espíritu. Si lo quieres ver así, ya quitando lo coloquial y lo rimbombante de la expresión, así yo el día que lo entendí, que leí eso, dije, así lo vi con Dios conmigo. Mira, ¿tú me quieres? Fíjate, me sirves. Gracias, hijo. ¿Qué necesitas? Aquí está mi espíritu para que te sirva. Y tengo el espíritu, a veces se me va, como humanamente nos pasa a todos. Pero tratamos de mantenernos en el camino con Dios. ¿Sí? Ahora, no podemos amar algo que no conocemos. ¿Sí? No podemos amar algo que no conocemos. Y a veces amamos lo primero que conocemos y no queremos salir de ahí. Si te pasó eso con el Señor Jesús, qué bueno. Pero si todavía estás así como que, es que allá me dicen que otra cosa, y es que no, pues yo no me lo creo tanto. Date tiempo, conoce a Jesús, conoce al Señor. Ten un encuentro con Él, acércate y conócelo. Y si no te convence esto, a lo mejor habrá otra cosa que te convenza. No, tal vez yo no te quiero vender la idea de que tienes que servir. Es decisión personal y propia. Yo le sirvo y llevo 10 maravillosos años sirviendo a Dios en lo que me hayan puesto. Fue ir a llevar cajas en el solazo, fue ir a recoger paquetes de comida bien lejotes y yo no sabía, me perdí, cuánta cosa. Ha sido en la guitarra la mayor parte del tiempo, pero yo le sirvo. Es en lo que me dijeron un día, oye, ¿sabes tocar? Sí, súbete. Después me di cuenta que no sabía tocar muy bien y allá ando todavía. Pero yo un día conocí a Jesús y dije, yo quiero servir. ¿Sí? Pero necesitas conocer, para amar algo necesitas conocerlo. No puedes decir que no te gustan la comida tailandesa si no pruebas la comida tailandesa. Yo no la he probado, no sé si me gusta o no. Pero si no pruebo no voy a poder decir, no me gusta. Wow, qué riquísimo es, porque cualquiera te puede vender una idea falsa de algo y decir, está bien, como cuando te dicen en una película, ¿no? Está bien buena, ve a verla, no, está brutal, y te quedas dormido a los 30 minutos de lo aburrida que está. Es lo mismo, o sea, si no lo vives tú, si no es lo tuyo, conócele, pero conócele de verdad, ¿ok? Ahora, en la tierra nos hacemos humildes y servimos para que en el reino de los cielos Dios nos tenga un lugar en lo alto. Acompáñame otra vez y dale un poquito para adelante en Mateo 20, 25 y 28. Miren, para que vean que sí es de verdad que están bien ricos estos, ¿eh? Acuérdense que todavía estamos hablando de los tiempos, esto es Jesús hablando. Y ellos también estaban gobernados por Roma, ¿eh? El mismo ejército romano, imperio romano que estaba en Martín de Tours, es el mismo ejército romano que tenía gobernado a los judíos de aquel entonces. Dice en el 25, Mateo 20, 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Te estoy leyendo una versión Reina Valera 1960. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
El que yo esté aquí arriba en la guitarra, estoy más alto por la tarima, porque pues para que nos vean los más atrás. Y ahorita ya no es tan difícil, pero cuando el edificio estábamos así organizados a lo largo, no a lo ancho, pues los de atrás ya, si nos estábamos todos al mismo nivel, no se veía ahí atrás. Por eso una tarima, y está en alto no porque nosotros tengamos los de la alabanza o el pastor tenga un lugar de autoridad o mayor que los que están sentados, es nada más para que te puedan ver, nada más. Porque lo que damos aquí es la palabra de Dios, es lo que compartimos. Pero no es porque tengamos un lugar más alto. Ahora, el que sirve debe de servir con humildad. Y servimos con humildad, porque si servimos a Dios, aunque sirva a la persona que está ahí, si lo estoy haciendo en representación de Dios, no voy a sentirme más que Él. Está en un problema, tiene una necesidad, pero no me voy a sentir más que Él. Martín de Tours fue el mejor ejemplo que puedes tener en que el que quiera servir se tiene que hacer menor. El pelado se quitó la capa, hacía frío. O sea, el mismo frío que tenía el mendigo lo tenía él. Y él sí estaba en autoridad sobre el mendigo y sobre las tropas que gobernaban en la zona gala. Y él se quitó la capa y se la dio. La mitad si quieres, pero le dio. Él sabía que estaba en mejor posición social que el mendigo. Y aún así hizo algo por él. Y es como debemos de ver cuando hacemos servicio a alguien. Ahora, si tú todavía no sirves en cualquier cosa, si tú todavía no sirves, qué bueno, date un tiempo, en serio, hazlo de corazón. El día que estés listo, Dios te va a dar la bienvenida a sus filas, a las filas del reino. Te lo va a agradecer el Señor. No necesita nada de ti. Pero si tú como quiera le sirves por amor y en agradecimiento, Dios tiene recompensa. Y no es nada más que yo te lo diga porque, pues sí, a lo mejor, pues a ti te va bien. Tienes buen trabajo, tienes a tu esposa, no sé. Lo que pudieras tú sentir que a alguien le está yendo mejor que a ti porque él lo tiene y la otra persona no es por ahí. No te lo digo yo desde mi opinión personal. Te lo dice la Biblia. Acompáñame en Apocalipsis 22:12. Y creo que con esto voy a tratar de redondear el mensaje de hoy. En Apocalipsis 22:12 dice, ¿ya lo tiene listo? Sí. En Apocalipsis 22:12 dice, en una versión Reina Valera 1960, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No te lo digo yo, te lo dice Jesús, que va a venir y que así como hayas obrado, así te va a recompensar. No se refiere, y esto sí te lo digo desde mi muy personal opinión, no se refiere a que salgas ahorita corriendo y te topes 50 personas y les des de comer a todos. Empieza con tu casa. Sirve en tu casa. Porque si no sirves a los que están ahí contigo, pegaditos, va a ser bien difícil que sirvas a alguien que no ves. Empieza por tu casa, sigue en tu trabajo, empieza con tus vecinos, o continúa con tus vecinos más bien, pero da el paso de servir. Si todavía no sirves en la iglesia, aquí en esta iglesia, o a la iglesia a la que vayas, porque hay gente que nos está viendo allá en internet, por los internets. Si tú todavía no sirves, te invito a que pienses en eso, en que es bueno servir, trae beneficio a tu vida. Y hay una promesa de Jesucristo, de que cuando venga Él, según nuestras obras en su servicio, tendremos una recompensa. Y a los que estamos en esta congregación, si todavía no das el paso de empezar a servir, hay ministerios que todos los días trabajan todo el tiempo y que podemos servir a todas horas. No vamos a estar aquí todos los días, todo el día 24/7, te lo garantizo, yo no lo estoy. Y aunque así fuera, a lo mejor yo lo haría, fíjate. Ya entrados en calor, a lo mejor sí diría, yo los domingos me lo voy a pasar todo el día ahí, lo que se haga falta. A lo mejor no hace falta nada y me aburro aquí y me pongo a tocar guitarra y abrimos otra reunión en la tarde y tal vez ese es el servicio, fíjate. No sé. Pero si estás pensando ¿y en qué podría servir? Acércate, hay muchos servidores.
Está mi esposa Lucy, ella siempre anda buscando manos para todos los ministerios. Está Raquel con los controles, está Carlos con la alabanza, eh, el señor Margil con finanzas de la congregación. Hacen falta manos, siempre hacen falta manos. Y a lo mejor no siempre estamos ocupados, pero el saber que estamos dispuestos a dar un poquito de nuestro tiempo en la obra de nuestro Señor Jesucristo nos abre las puertas del reino. Así que te invito a que oremos para que el Señor nos revele o nos grabe en nuestro corazón que el servicio es por amor. El servicio es por amor a Él. Y si tú estás enamorado de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces solo falta la decisión. Así que Padre, damos gracias por la oportunidad que tuve hoy de compartir una palabra que tú pusiste en mi boca. Te doy gracias porque hay personas que lo están recibiendo, y te doy gracias por las personas que están siendo sensibles y que van a dar ese paso para servir. Te pido que nos pongas a todos nosotros el amor que tienes por los demás, por todos nosotros, que lo pongas también en nosotros para compartirlo, que nos des en nuestro espíritu esa necesidad de ir por las almas. Te damos gracias por el tiempo que tenemos y la oportunidad de tener estas reuniones en un lugar donde estamos cómodos. Sácanos de la comodidad, Señor, para servirte de verdad, servirte con amor y servirte siempre con excelencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.